Todos le temen a la soledad. Pero pocos entienden que, a veces, la soledad no llega para destruirte, sino para reconstruirte. Cuando Laura se quedó sola por primera vez, pensó que su vida se había terminado. Su pareja se fue. Sus amigos desaparecieron. Y las risas que antes llenaban su casa se convirtieron en un silencio que dolía más que cualquier grito. Por semanas, se sintió perdida. Encendía el televisor solo para no escuchar su propia mente. Buscaba distracciones, compañía, ruido, cualquier cosa que le hiciera olvidar que estaba sola. Pero cuanto más huía, más vacío sentía, hasta que un día se cansó, apagó el televisor, cerró las redes y decidió enfrentar ese silencio. Al principio, fue insoportable. Era como si todo su dolor se despertara al mismo tiempo. Los recuerdos, los fracasos, los miedos. Pero poco a poco, algo cambió. Por primera vez en su vida, comenzó a escucharse, y en ese silencio, Laura entendió algo. No estaba vacía, solo estaba desconectada de sí misma. Esa fue su primera lección. La soledad no te aísla del mundo, te reconecta contigo. Porque en soledad, descubres lo que realmente sientes. Lo que te gusta, lo que necesitas, y lo que ya no te hace bien. Steve Jobs decía que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo mirando hacia atrás. Y esos puntos, esas piezas que forman tu historia, solo aparecen cuando aprendes a estar contigo, cuando dejas de huir de tu mente y empiezas a entenderla. Muchos confunden la soledad con abandono. Pero no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Hay quienes están rodeados de gente y aún así se sienten vacíos. Y hay quienes, en su silencio, encuentran una paz que el ruido nunca pudo darles. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, sin familia, sin libertad, sin contacto real con el mundo exterior. 27 años de aislamiento. Y sin embargo, en ese tiempo no se quebró. Se fortaleció. Mandela usó la soledad como su campo de entrenamiento mental. Mientras el mundo lo olvidaba, él se preparaba para cambiarlo. Cuando salió, no salió con odio. Salió con propósito. Eso es lo que hace la soledad. Te enseña a dominarte, o te destruye si no aprendes a hacerlo. Piensa en Nikola Tesla, ese genio que vivió gran parte de su vida solo. No porque nadie lo quisiera, sino porque entendió que la creatividad más pura nace del silencio. Fue en esas noches de soledad, cuando imaginó la corriente alterna, la base de toda la electricidad moderna. Mientras otros buscaban aplausos, él buscaba comprensión interna. Y eso lo hizo inmortal. El mundo actual te vende que estar solo es un fracaso, que necesitas compañía constante, validación, estímulo, que si no compartes lo que haces, no vale. Pero la verdad es que los grandes avances, las grandes ideas y los grandes cambios nacen en momentos de silencio. Porque cuando estás solo, no tienes a quién impresionar. No tienes máscaras, no tienes distracciones. Solo estás tú. Y eso da miedo, pero también es poder. La soledad no es castigo, es espejo. Te muestra quién eres sin adornos. Y a veces no te gusta lo que ves. Pero ahí está el punto. Sin ese reflejo, nunca puedes mejorar. Aprender a estar solo es una de las habilidades más valiosas de la vida moderna. Te vuelve independiente emocionalmente. Te enseña a disfrutar tu propia compañía. Y sobre todo, te permite decidir desde la claridad, no desde el vacío. No necesitas llenar tu tiempo de ruido para sentirte vivo. Necesitas escucharte para entender por qué no te sientes completo. La soledad no te roba nada. Te devuelve lo que habías olvidado. Hay personas que cambian su destino, porque un día, cansadas del ruido, decidieron escucharse. Y ahí encontraron respuestas que nadie más podía darles. Así que si hoy te sientes solo, no te castigues. Quizás la vida no te está quitando gente. Quizás solo está quitando distracciones. Te está dejando espacio para algo más grande, tú mismo. La soledad es ese lugar donde el alma se reinicia, donde la mente se aclara, y donde las verdaderas transformaciones comienzan. Con el paso del tiempo, Laura dejó de temerle al silencio, comenzó a disfrutar esos momentos en los que solo se escuchaba su respiración y el tic-tac del reloj. Era en esos instantes donde encontraba las respuestas que antes buscaba en los demás. Empezó a escribir un diario. Cada noche, antes de dormir, anotaba lo que había sentido, lo que había aprendido, lo que aún le dolía. Y así, poco a poco, el dolor dejó de dominarla.
no desapareció. Se transformó en entendimiento. Eso es lo que muchos no saben. La soledad no se cura buscando compañía, sino conociéndote. Cuando aprendes a estar solo, desarrollas una fortaleza interna que nadie puede arrebatarte. Ya no necesitas que otros te validen, porque te validas tú. Ya no temes estar contigo, porque tu mente se vuelve tu refugio, no tu enemigo. Hay una cita de Rumi que dice, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y la soledad, cuando duele, es esa herida abierta. Pero si te atreves a no taparla, si la enfrentas, es justo por ahí, por donde empieza a entrar la luz del cambio. Los grandes de la historia lo entendieron. Buda se retiró a meditar en soledad bajo un árbol, y ahí encontró la iluminación. Jesús se aisló en el desierto durante 40 días, antes de iniciar su misión. Newton descubrió las leyes de la gravedad durante una cuarentena. Y Beethoven compuso sus obras más poderosas, en medio del silencio absoluto de su sordera. Todos ellos transformaron el aislamiento en conexión interior. Esa es la verdadera alquimia, convertir el vacío en fuerza creadora. Pero para lograrlo, hay que cambiar la forma en que miramos la soledad. No como un hueco que llenar, sino como un espacio que cuidar. Un espacio sagrado donde se gesta tu mejor versión. Hoy vivimos en una época donde estar solo parece un pecado. El teléfono suena cada minuto. Las notificaciones compiten por tu atención. Y el silencio se volvió incómodo, casi insoportable. Por eso tantos se pierden, porque no saben detenerse. Porque confunden movimiento con progreso, compañía con conexión. Y la verdad es que sin tiempo a solas, sin pausa, no hay crecimiento real. Laura lo entendió cuando, un día, caminando por el parque, vio a un anciano sentado en una banca. Estaba solo, pero su rostro irradiaba paz. Ella se le acercó y le preguntó, ¿no se siente solo? Y él le respondió sonriendo, nunca estoy solo cuando me tengo a mí mismo. Esa frase se le quedó grabada, porque comprendió que la soledad no era un enemigo al que vencer, sino una maestra que te enseña lo más importante, a amarte sin condiciones. A partir de entonces, empezó a usar su soledad como herramienta. En vez de temerla, la planeaba. Dedicaba momentos para desconectarse del mundo y reconectarse con su propósito. Leía, meditaba, caminaba sin música, observaba la vida sin prisa, y con el tiempo, su energía cambió. Atrajo nuevas oportunidades, nuevas amistades, nuevas ideas. Porque cuando estás en paz contigo, el universo empieza a alinearse contigo. La soledad bien utilizada no te aísla, te eleva, te da claridad para tomar decisiones, fuerza para seguir cuando nadie te apoya, y foco para construir lo que realmente importa. Hay personas que dicen, necesito a alguien que me complete, pero la verdad es que nadie puede completar lo que tú no has querido construir dentro. Primero tienes que ser tú, tu propio hogar, para que cuando llegue alguien, no busque llenar tu vacío, sino compartir tu plenitud. Tony Robbins, el famoso coach motivacional, lo dice así. Si no puedes estar feliz estando solo, nunca estarás feliz acompañado. Porque la felicidad que depende de otros es frágil, pero la que nace del interior, esa es inquebrantable. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si usas la soledad como entrenamiento, como el gimnasio de tu mente? Cada día que pasas solo, sin miedo, estás fortaleciendo tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu, y cuando regreses al mundo, regresarás más fuerte, más consciente, más tú. La soledad no te roba, te pule. Te enseña a distinguir entre lo esencial y lo superficial. Te obliga a ver tus sombras, sí, pero también tus luces. Porque solo quien se conoce profundamente puede iluminar el camino de otros. Laura, con el tiempo, se convirtió en mentora de desarrollo personal. Miles de personas seguían sus conferencias sobre cómo sanar desde adentro. Y cuando alguien le preguntaba cómo empezó todo, ella sonreía y respondía, todo comenzó el día que me quedé sola. Esa respuesta, tan simple, esconde una verdad profunda. Porque todos, en algún momento, pasaremos por esa etapa. Donde parece que nadie nos entiende. Donde las risas se apagan. Donde el teléfono deja de sonar. Y justo ahí, en ese aparente vacío, es donde puedes encontrarte de verdad. Si hoy estás viviendo algo así, no lo veas como una maldición. Es una oportunidad. La vida te está dando el silencio que necesitas para escucharte. Y quizá,
para redescubrir tu propósito. Usa la soledad como un puente, no como una prisión. Cruza al otro lado. Ahí te espera una versión tuya más fuerte, más consciente, más libre. Y cuando la encuentres, te darás cuenta de que nunca estuviste realmente solo, porque dentro de ti siempre hubo alguien esperándote. Así que no corras a llenar el vacío. Aprende a respirarlo. Aprende a habitarlo. Porque en ese silencio se esconden las respuestas que llevas años buscando. La soledad no es tu enemiga. Es el camino de regreso a ti mismo. Y cuando llegues ahí, nada, ni nadie, podrá detenerte. Suscríbete si tú también crees que el poder para transformar tu vida empieza en tu interior. Y recuerda esto: quien aprende a estar solo, nunca vuelve a sentirse vacío.